Es inminente el ataque estadounidense a Siria. Luego de que la comunidad internacional denunciara un supuesto ataque con armas químicas en Duma, Ghouta Oriental, Siria, el presidente Trump ha hecho varias amenazas, principalmente vía Twitter. Los rusos, por su parte, no se quedaron callados y amenazaron también con derribar aviones, misiles, inclusive sus lanzaderas. Esta amenaza pareciera en principio ser exagerada, porque da a entender que Rusia estaría dispuesta a atacar objetivos americanos, y esto sería claramente un casus belli, una declaración de guerra. Mientras tanto, organizaciones humanitarias en la ciudad de Duma dicen que no hay ningún rastro de agentes químicos. Saludos, bienvenidos a La Quinta Pata, nuestro canal de debate. Bueno, en las últimas horas ha elevado la temperatura y se ha elevado el nivel de agresión verbal principalmente entre las dos potencias, yo diría las dos potencias más importantes en el planeta, que son Estados Unidos y Rusia. Y digo porque luego de que la semana pasada o al principio de esta semana, en varios medios occidentales principalmente, se dio a conocer una información que decía que en la ciudad de Duma, es uno de los últimos reductos de los rebeldes moderados en Siria, el ejército sirio, por orden directa del presidente al-Assad, había gaseado a la población. Esto se adujo que se realizó para evitar mayores pérdidas del ejército sirio. Acá, en este punto, me gustaría aclarar que en este momento es la cúspide, se quiere, del intervencionismo ruso en Siria, que dio vuelta el resultado que era casi evidente de la derrota del ejército sirio, del gobierno de al-Assad, por parte del ISIS y de los rebeldes que son llamados moderados por Occidente, ¿verdad? Y que son apoyados por Occidente, con la intervención principalmente de la Fuerza Aérea de las tropas aeroespaciales rusas, hicieron que esta guerra cambiara su curso. Empezaron una serie de victorias importantes por parte del ejército sirio y de sus aliados, y en este momento prácticamente los rebeldes moderados están derrotados, quedan algunos bolsones de resistencia, y el ISIS ha sido menguado al punto que los rusos, bueno, ellos son parte interesada, ¿verdad? Los rusos han declarado que el ISIS ya está exterminado en Siria. En este contexto se da ese supuesto ataque con armas químicas a los rebeldes, ¿verdad? En la mayoría de los foros militares que uno va siguiendo, hay opiniones encontradas, ¿verdad? Hay un grupo de personas, por supuesto, de foristas que opinan que es muy probable que al-Assad haya hecho ese ataque porque no le interesa, ya no le interesa nada, y se siente más allá del bien y del mal, o se siente intocable, en fin. Y hay otros que dicen y que opinan que hubiera sido bastante estúpido hacer este ataque, ¿verdad? Este ataque químico. Pero la cuestión es que el presidente Trump empezó a hacer declaraciones, dijo que un gobierno que asesina a su propia gente, gasea a su propia gente, merece ser castigado. Ya lo hizo en anterioridad, hará un año aproximadamente. Yo hice 2 videos al respecto, o más, no recuerdo porque ahora estoy migrando al canal. Hice que dice Estados Unidos ataca a Siria con misiles cruceros. Otro, que hago un análisis de por qué teóricamente fallaron los misiles crucero Tomahawk. O sea, ya hubo un ataque por parte de Estados Unidos a una base aérea siria, y la respuesta rusa en ese momento parece no haber existido, o quedó ahí en un gris. Algunos dicen que las tropas aeroespaciales rusas derribaron varios misiles Tomahawk, de otro lado dicen que no. Los rusos no hicieron una declaración clara diciendo sí, derribamos tantos misiles.
En fin, quedó ahí el ataque, o sea, las amenazas estas rusas presentes, que dice cualquiera que ataque Siria va a recibir un castigo de parte de ellos, podrían quedar ahí, ¿no? En el típico juego de las amenazas entre las potencias, que ahora vamos a hablar un poquito más. Bueno, la cuestión es que Trump hizo 2 declaraciones seguidas, bastante especiales. Están en inglés, yo acá tengo la traducción. La primera dice: Rusia se compromete a derribar todos y cada uno de los misiles disparados contra Siria. Prepárese, Rusia, porque vendrán misiles bonitos, nuevos e inteligentes. Y después dice: no deberían ser socios de un animal asesino que mata con gases a su propia gente y lo disfruta. Ese fue mi traducción, pero bueno, por eso le dejo acá el Twitter original, en inglés, de Trump. Pero después, al muy poco tiempo creo que fue la diferencia, sí, a ver, 1 hora, 1 hora de diferencia, menos de 1 hora de diferencia, hace otro tweet, me envía otro tweet que dice: nuestra relación con Rusia es peor ahora que nunca, y eso incluye la Guerra Fría, o sea que el pico de la relación entre las dos potencias es peor que en la Guerra Fría. Recordemos que en la Guerra Fría hubo varios enfrentamientos, no directos. Bueno, la crisis de los misiles podría llamarse un enfrentamiento directo. Pero entonces dice: nuestra relación con Rusia es peor ahora que nunca, esto incluye la Guerra Fría. No hay razón para esto. Lo acaba 40 minutos antes de amenazar con misiles nuevos, bonitos e inteligentes a los rusos. Ahora le está diciendo que la relación es mala, pero que no hay razón para esto. Rusia necesita que ayudemos con su economía, algo que sería muy fácil de hacer. Y necesitamos que todas las naciones trabajen juntas para detener la carrera armamentista. Bueno, cualquiera que vea estos 2 tweets, ¿verdad? Llama poderosamente la atención. Llama la atención que un presidente, principalmente el presidente de la mayor potencia militar y económica, ¿por qué no?, del mundo, haga dos discursos, ¿verdad? 2 declaraciones. Está bien que es vía Twitter, pero lo está haciendo. El presidente Trump se especializa o siempre se caracterizó por hacer, inclusive por despedir a ministros de él vía Twitter. Pero digo, llama la atención estas dos declaraciones con tan poco tiempo y tan antisonante. Por un lado le está amenazando que va verdaderamente que los rusos se preparen porque van a recibir una lluvia de misiles nuevos e inteligentes, da a entender que no lo van a poder derribar. Y por otro lado dice que la relación es mala, pero que no hay razón para que sea una relación mala, que Rusia necesita ayuda económica, cosa discutible, pero bueno, y que para él resultaría muy fácil, pareciera ser la típica declaración de más de un empresario más que de un presidente, ¿verdad? Diciendo: bueno, a mí me resultaría muy fácil darte varios millones y que se te termine tu problema. Los rusos no contestaron mucho esto, pero tampoco se quedaron callados. Ahora voy a hablar de las declaraciones de los rusos, pero quiero hacer hincapié en esas 2 declaraciones de Trump, porque hay personas que están hablando de que Estados Unidos, aprovechándose de que todo el mundo lo toma a Trump como que puede hacer declaraciones antisonantes, que no saben bien para qué lado va a disparar, muchos dicen que Estados Unidos está reflotando la famosa teoría del loco, que fue una estratagema, si se quiere, ideada por Richard Nixon, cuando no encontraba cómo encauzar la guerra de Vietnam. Recuerden que la guerra de Vietnam fue una de las peores derrotas, si se quiere, o las más vergonzosas del ejército estadounidense y los estadounidenses, y que hasta el día de hoy sigue siendo como una espina ahí, una herida que no termina de cerrar. Es como una vergüenza hablar de la guerra, claro, para el triunfalismo estadounidense, ¿verdad? Vietnam
es como una mancha que no se la pueden limpiar. Pero luego de Vietnam, Estados Unidos no ha tenido ninguna otra derrota militar ni ha comprometido tropas en una guerra donde la cantidad de muertos de su ejército fuera grande, ¿verdad? Ahora vamos a ver de eso. Pero digo, volviendo a la teoría del loco, fue ideada por Nixon, que hizo correr, ¿verdad?, la versión para que llegara hasta el bloque comunista, en ese lado el Pacto de Varsovia, y textualmente dice, de donde yo obtuve la información, dice que Nixon llamó a un segundo de él y le dijo que esa teoría él la había bautizado la teoría del loco Boat, que quería que los norvietnamitas creyeran que él se había vuelto loco y que el gobierno, o sea, sus segundos estadounidenses no tenían forma de controlarlo, ¿verdad? De que tenía sus manos puestas sobre el botón nuclear, que estaba obsesionado con terminar con el comunismo, que invocaba a Dios, y Nixon pensaba, inclusive hubo toda una movida del ejército, ¿verdad?, de las tropas nucleares estadounidenses, hubo bombarderos nucleares sobrevolando Europa, o sea, hubo toda una puesta en escena para que verdaderamente el bloque comunista viera que la posibilidad de una guerra nuclear era inminente, y que él descontaba que con eso nada más, Ho Chi Minh, que era el presidente, creo, de Vietnam del Norte, iba a estar suplicando por la paz, prácticamente iba a querer negociar la paz antes que le tiraran bombas atómicas. El problema de esto, de esta accionar, ¿verdad?, es que uno nunca sabe la otra parte cómo va justamente a reaccionar o a defenderse de esta probabilidad. Los tiempos van cambiando y en la época de la guerra de Vietnam, anterior y posterior inclusive a la guerra, las potencias se manejaban de una manera que en el presente ya no se manejan. El concepto de ataque preventivo, por ejemplo, o ataque en defensa de lo que el otro puede llegar a hacer, no era habitual. Las cosas normalmente se daban con hechos consumados. Por ejemplo, Estados Unidos intervino en la guerra de Corea, luego que prácticamente Corea del Sur fuera derrotada. Se estimaba que si Estados Unidos hubiese demorado unos días más en intervenir, Corea del Sur hubiese desaparecido. En esos tiempos se actuaba de la misma manera, entonces la Unión Soviética, como que eran las reglas del juego de ese momento, ¿no? Ahora en el presente es diferente, entonces jugar, si se quiere el término, a la teoría del loco y decir, bueno, el presidente Trump tiene sus dedos en el botón nuclear, no sé si puede menguar, si puede servir en este momento, y el bloque, se quiere, o en este caso Rusia, decir, bueno, atención, paremos un poco porque Trump está loco y en cualquier momento podemos caer en una crisis nuclear. Vladimir Yamanov, que es el presidente de la Comisión de Defensa de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, también declaró y dijo que Rusia tomará represalias a todos los niveles si Estados Unidos ataca a Siria. No se ataca al ejército ruso en Siria, sino se ataca a Siria. Cosa que hasta el presente no se dio, no sucedió. ¿Por qué no se dio? Porque inclusive cuando Rusia perdió tropas en Siria, no actuó en represalia inminente, como sí lo hace o sí lo suele hacer Estados Unidos, ¿verdad? Por eso ha habido pocos ataques del ejército sirio a las tropas estadounidenses en Siria, ¿verdad? Tratan de no tocarla porque normalmente después el cachetazo, como quien dice, la respuesta estadounidense es superior. Entonces, si caen 2 bombas en mi patio, yo te vuelo tu casa completa, más o menos así. Ha sucedido algunos eventos, por eso Siria prácticamente trata de
no tocar a los kurdos, que son los aliados estadounidenses, perdón, al que estadounidense apoya, y en el territorio conquistado por los kurdos es donde Estados Unidos tiene sus bases. No hay roces o tratan de no haber. Pero digo, ¿por qué también las declaraciones de Rusia pueden ser tomadas como una amenaza, como la que hizo vía Twitter Trump, y no mucho más? Ya ha habido un ataque, con misiles a Siria. El efecto sobre el ejército sirio, o sea, el ataque ese, si fue verdad que fue con 50 misiles Tomahawk, o si fue con 25, no importa. El resultado en el terreno fue paupérrimo, fue malo. A las 48 horas la base aérea ya estaba operativa de vuelta y el resultado fue bueno. Por supuesto, siempre hay vidas humanas en una guerra que se pierden, ¿verdad? Pero más allá de las vidas humanas, algunos aviones de la década del 70 verdaderamente no menguó en lo más mínimo la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Siria, y mucho menos de la rusa, que está en sus bases y no fue atacada por este bombardeo por parte de Estados Unidos del año pasado. Otro evento en el que Rusia tampoco hizo nada, por lo menos no hizo nada, sí lo puede haber hecho vía diplomática y con reuniones, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver, pero no devolvió el golpe, digamos, ¿no? No devolvió el golpe militarmente hablando. Fue cuando Turquía, también el año pasado, derribó un cazabombardero ruso, Su-24, primero declarando que entendía que eran sirios, que no sabían que era ruso, y que diciendo que este caza había sobrevolado territorio turco, entonces legítimamente lo había derribado. Los rusos, por su parte, bueno, el cazabombardero era ruso, el piloto que murió, creo que uno murió y el otro fue rescatado, creo. El piloto que murió era ruso, y no hubo una devolución de este ataque, ¿verdad?, por parte de Rusia. Hubo sí charlas, y todo esto terminó desencadenando una pseudoalianza entre Turquía y Rusia, donde Rusia le dio, si se quiere, permiso explícito a Turquía de invadir también territorio sirio, bajo pretexto de querer erradicar de sus fronteras a los que Turquía considera terroristas, que son los kurdos, que por otro lado son aliados de Estados Unidos. Es todo complejo, la guerra en Siria es compleja. Pero digo, en ese momento se le derribó a Rusia un cazabombardero, murieron creo que uno o dos de los pilotos del Su-24, y Rusia no bombardeó ni siquiera derribó un avión turco, no hubo ninguna respuesta militar. Todo lo contrario, terminaron en una alianza. Entonces, ¿qué sucede con este ataque que se estima inminente? Bueno, acá estaba la noticia de los Twitter de Trump, ¿no?, que amenaza con misiles nuevos. Acá había una noticia de una reunión entre el líder iraní, el presidente turco Erdogan y Putin. Ahora hay una especie de alianza extraña, ¿no? Es extraña esta alianza, porque este señor de acá del medio, Turquía es miembro de la OTAN, con lo cual sus movimientos en Siria tendrían que estar consensuados por la OTAN. Por otro lado, ha hablado en contra de Estados Unidos y lo ha hasta amenazado, diciéndole que saque sus bases de Siria, las que están en territorio kurdo, porque Turquía va a atacar el territorio kurdo y no se quiere hacer responsable de baja estadounidense. Estados Unidos le respondió que no va a mover. En fin, es todo muy complejo. En Siria yo tengo acá una lista de todos los países, si se quiere, y etnias que es muy larga, que están en Siria, pero básicamente, bueno, el ejército sirio, ¿no es cierto?
Rusia, como potencia está Rusia, Estados Unidos, Turquía, Israel, Irán e Irak, Irán en mayor medida, Irak en menor medida. Después hay diferentes grupos rebeldes, terroristas, algunos grupos terroristas que son aceptados como terroristas por todo el mundo y otros por alguna parte, por ejemplo Hezbollah, la milicia libanesa Hezbollah, que para Israel y Estados Unidos son terroristas, para Irán y Rusia no. Bueno, las milicias de Hezbollah están actuando profusamente, ¿no es cierto?, en el territorio sirio. Irán, con la Guardia Revolucionaria, los kurdos, está el ISIS, está Al Qaeda y otros grupos terroristas, están los rebeldes moderados, que son apoyados y no considerados terroristas por Occidente, pero sí por supuesto por Siria, por Irán y por Rusia. En fin, es una situación compleja, pero respecto al inminente ataque, lo que dicen que va a suceder de un momento a otro, hay diferentes hipótesis, ¿verdad? Bueno, acá estaba la noticia, creo que es del día de hoy, de hoy, que teóricamente el Boeing E-4, el avión del día del juicio, está teóricamente ya en el aire, se entiende con las autoridades. ¿Por qué se le dice el avión del día del juicio? Acá que lo tenía acá. Tiene el sobrenombre Día del Juicio porque se utiliza para proteger a las autoridades del país en caso de que se produzca una guerra nuclear y las instalaciones terrestres queden destruidas o inutilizadas. Entonces se entiende que si despegó este avión es porque como mínimo el presidente estadounidense está ahí. Entonces espera a Estados Unidos que su acción en Siria o en otro lado, porque no sabemos verdaderamente, entendemos que va a ser en Siria, pero hay opiniones que podrían ser en otro lugar. Pero digo, ¿espera a Estados Unidos que la virulencia de su accionar pueda llevar a Rusia a hacer un ataque nuclear? ¿O es la famosa de vuelta teoría del loco? Estamos haciendo toda esta movida para que verdaderamente del otro lado piensen que estamos dispuestos a ir inclusive hasta una guerra nuclear y jugamos ahí en ese filo, ¿verdad? En ese borde del precipicio, esperando que Rusia haga no sé qué cosa, porque si el ataque va a venir por parte de Estados Unidos, Rusia ¿qué puede llegar a hacer? Salirse y quedar como un cobarde para toda la historia, salirse de Siria. O sea, o declarar, ¿qué espera que Putin declare? No, bueno, ataquen, basta que no nos golpeen a nosotros, hagan lo que... O sea, se entiende que es poco probable que Rusia haga otra cosa que la que ya hizo, decir, bueno, si nos golpean vamos a golpear, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Inclusive hay noticias, yo cerré la página, ahora no la voy a buscar, pero hay noticias de movimientos importantes de tropas en los límites, digamos, de los límites occidentales, si se quiere, de Rusia, ¿verdad? Movimientos de tropas que en la nota decían que no se habían dado después de la Guerra Fría, de los peores momentos de la Guerra Fría. Entonces, están jugando los dos bandos y por debajo de la mesa están consensuando. Muchos dicen, el ataque no va a pasar a mayores, va a ser muy similar a del año pasado. Atacarán con misiles crucero Tomahawk en lugar de una base aérea, 2 o 3 o 4 instalaciones. Se le informará por el famoso teléfono rojo, ¿verdad? Se le informará a los rusos los momentos y los lugares que van a atacar y la intensidad. Inclusive dicen, bueno, hasta se puede llegar a consensuar que los rusos hagan algo. Vamos a tirar 50 misiles, bueno, derribanos 15. Nosotros no vamos a decir nada, nos vamos a quedar callados o no vamos a negar. ¿Por qué se evalúa esto? O sea, ¿es una fantasía de alguien? No, ya pasó. En este ataque, si ustedes se ponen a investigar, no queda claramente ni de parte de Rusia, ni de parte de Estados Unidos, ni de parte de Siria, que son los tres involucrados, si quieren,
¿Qué sucedió? ¿Cuántos misiles cayeron? ¿Cuántos fueron derribados? ¿Cuántos se perdieron? No queda claro. Inclusive ustedes van a ver de parte del mismo bando, si se quiere, o sea, si ustedes ven las noticias estadounidenses, cómo avanzaron desde el momento 1 del ataque hasta los días posteriores, también son confusas. A mí me han criticado bastante este video y en el otro sitio que yo ahora estoy migrando, porque decían, bueno, no sabés decir qué pasó. No, ni siquiera Estados Unidos, ni Rusia, ni Siria dijeron claramente qué pasó. Fueron cambiando sus versiones, hicieron versionados, ¿verdad?, de la declaración a medida que pasaban los días. Inicialmente, teóricamente Rusia había derribado la mitad prácticamente o más de los misiles. Estados Unidos no decía claramente cuánto, no tiene obligación de decirlo, ¿verdad? Pero bueno, no se supo bien qué sucedió y al día de hoy, si ustedes se ponen a investigar, no queda claro, no hay una fuente clara que dice, bueno, lo más probable es que haya sucedido esto. No queda claro. Se entiende que los rusos no derribaron misiles y se entiende que no fueron tanta cantidad como se dice. Y que los daños que causó ese ataque fue nimio, si la intención era minar las capacidades aéreas del ejército sirio, fue mínimo, no existió. De hecho, como dije, a las 48 horas de haber sucedido el evento, la base teóricamente estaba activa nuevamente. Otra noticia que sucedió hoy es que varias personas en Francia localizaron visualmente una flotilla, esto hay que tomarlo con pinza, ¿verdad?, de los aviones KC-135 Stratotankers, que son aviones que sirven para hacer repostaje de combustible en altura, ¿verdad? Si esto fuera así, bueno, fueron vistos sobrevolando Francia hacia el sur, o sea, teóricamente venían del Reino Unido, donde tienen base. Si esto fuera así, si estos aviones están reposicionando, pueden estar sucediendo dos cosas, si esto es real, digo. La primera, que el ataque es inminente, porque si estos aviones salieron, quiere decir que a las pocas horas tendrían que repostar los aviones que necesitan este combustible. Entonces se estima que el ataque va a ser probablemente con los bombarderos B-2, que repostarían teóricamente el combustible vía estos repostadores de tanque, estos aviones KC-135, y entonces el ataque sería con misiles de crucero vía los B-2, probablemente desde espacio aéreo libanés o israelita, ¿verdad? Lo cual pondría en un aprieto a Rusia, porque tendría que, con sus casas, en caso de querer derribar las plataformas, tener que derribar bombarderos B-2 en espacio aéreo de otros países, no sirio. Los bombarderos B-2 no necesitan llegar hasta Siria para descargar sus misiles. Entonces, bueno, ¿qué puede suceder con esto? Para algunos esta noticia es poco probable, o sea, es poco probable que se utilicen bombarderos B-2 para el ataque, porque tendría que comprometerse una mayor infraestructura militar, ¿verdad? Los bombarderos tienen que estar escoltados por casa, con lo cual cabría la posibilidad de que se derriben casas también, con los sistemas S-400 que Rusia tiene en Siria. Ahora, Rusia siempre declaró, hasta este punto, que ellos defenderían en caso, o sea, agrederían, a ver si me entiendo lo que quiero decir, a una potencia, a una nación que no fuera Siria, en caso de que sus fuerzas estuvieran comprometidas o estuvieran bajo ataque. Nunca dijeron, por lo menos hasta el presente, es qué van a hacer en caso de que fuera atacado el ejército sirio. Y digo esto, y es importante tenerlo en cuenta, porque hasta el día de la fecha hubo infinidad de ataques de países en Siria y Rusia no hizo nunca nada. De hecho, Israel hace pocas horas bombardeó una base aérea
donde tiró teóricamente 8 misiles de crucero, de los cuales 5 en teoría fueron derribados por las defensas aéreas sirias. Digo en teoría porque tampoco no está confirmado, porque lo de siempre, ¿no? Si a Israel le derriban un avión, bueno, de alguna manera va a tener que declarar porque le derribaron un avión. Ahora, si tira 8 misiles de crucero y le derriban 5, 6 o 1, puede decir no nos derribaron, o no fueron 8. No necesitan decir claramente qué sucedió. Entonces no hay una confirmación por parte de Israel de que le hayan derribado 5 de los 8 misiles, que teóricamente fueron lanzados desde el espacio aéreo libanés por 2 cazas F-18. Digo, Rusia podría haber intentado hacer algo y no hizo nada ahí. Uno de los tantos ataques de Israel, ¿verdad? Y una cosita quería para terminar. Esto lo saqué de un Twitter de una persona. Esta teóricamente es la prueba fotográfica de la bomba con agentes químicos. La bomba con agentes químicos tirado por el ejército de Al-Assad en Duma, en Ghouta Oriental, ¿verdad? A mí me llamó la atención, por eso quería mostrársela. Fíjense, teóricamente, ¿no? Me guío solamente por el apartado visual, por lo que veo. Y a mí ya de por sí me llamó la atención que esta bomba haya perforado y haya hecho semejante agujero en el techo de esta propiedad y que esté casi mansamente recostada en una cama de 2 plazas, ¿no? Casi parece, yo no quiero ser mal pensado, por favor, no quiero ser mal pensado, pero ustedes ven esto primero, y después ven esto y la cama casi ni se rompió. Yo me atrevería a decir que no está rota. Casi parece que esta persona o alguien la acostó ahí, está acostadita la bomba, ¿verdad? Bueno, pero esa es una de las pruebas, no digo que sea la única que tiene principalmente Estados Unidos a la hora de afirmar que se usó un agente químico que fue tirado por el ejército de Al-Assad. Hay otras hipótesis, pero bueno, pero ahí está, la comunidad internacional dice que fue Al-Assad. Otros dicen que fueron los rebeldes, que fue como una especie de autoataque porque ya se ven rodeados y sus días están contados a la hora de mantener ese territorio. Otros dicen que nunca sucedió. Jamás lo sabremos. Jamás lo sabremos. La noticia, gente, era esa, que es probable que el ataque, todos descuentan que el ataque va a suceder. Si va a suceder en Siria, si va a suceder en Irán o en alguna base iraní, de los cuales Estados Unidos denuncia como que debería retirarse de Siria, y Israel pide a gritos que se condene la intervención iraní en Siria porque la considera una amenaza para su propio país, ¿verdad? Esto da para charlarlo en otro video. Inclusive algunos dicen que existe la posibilidad, para mí muy poco probable, de que se ataque algún otro interés ruso en alguna otra región, o hasta se lleguen a animar a destruir alguna base rusa. Yo esto último prácticamente lo descontaría, de que no sería verdaderamente entrar en una crisis nuclear. Sería casi imposible que Rusia no respondiera de una manera importante a un ataque a una base propia. Y todos sabemos que esto nunca ha sucedido ni siquiera en la Guerra Fría, ¿verdad? Siempre estas potencias, Rusia, China y Estados Unidos, se han enfrentado en patios traseros, en otros lugares, y nunca ha habido un ataque directo, claro, entre las potencias, no ha habido. Finalmente, un tema, yo sé que estas noticias, más allá de la peligrosidad, ¿no?, de que esto escale, de esa peligrosidad, que esa es la noticia, si el ataque es inminente y va a suceder, qué nivel de respuesta va a tener Rusia, y si esto va a entrar en una bola de nieve de respuesta y contrarrespuesta que llegue
a una escalada de una guerra entre las dos potencias que casi todos descuentan que si sucediera una guerra termina siendo una guerra nuclear. Pero digo, más allá de esta noticia hay otra adicional, que algunos dicen que Estados Unidos y la OTAN se prepara para invadir Siria. Entonces empiezan los cálculos de los dos bandos, que dicen, bueno, pero que se prepare Estados Unidos para un segundo Vietnam, porque los rusos... La realidad es que es poco probable que ataquen, que invadan tierra siria, ¿verdad? De hecho ya tienen bases y no pasó nada, los rusos no la han atacado y Estados Unidos está construyendo una buena cantidad de bases en Siria y no parece haber una respuesta rusa. Entonces, decir que desde esas bases van a salir ingentes cantidades de tropas estadounidenses a invadir Siria y que Rusia se va a oponer militarmente también, es improbable. Ya desde el hecho que si bien Rusia es una potencia mundial y tiene capacidad para movilizar tropas en cualquier parte del mundo, todos sabemos que esa capacidad es muchísimo menor a la que tiene Estados Unidos. Estados Unidos puede poner en 2 semanas 100.000, 150.000 hombres pisando Siria. Rusia no puede hacer eso. Si estuviéramos hablando de una invasión y un choque entre la OTAN, encabezada por Estados Unidos, por supuesto, y Rusia en Ucrania, ya cambia la cosa, porque Ucrania es el patio trasero de Rusia, y Rusia rápidamente ahí puede poner ingentes cantidades de tropas y material bélico en tierra, aire, haciendo muy difícil una invasión, y donde seguramente el otro bando va a tener una cantidad importante de pérdidas que, entre paréntesis, ya no están acostumbrados a tener. Y esto es importante cuando pensemos en una guerra convencional entre la OTAN, encabezada por Estados Unidos, y Rusia. Tenemos que recordar que por lo menos en los papeles Estados Unidos ya no tiene el estómago para soportar, la sociedad no tiene ese estómago que tuvo en la Segunda Guerra, si se quiere, o en la Guerra de Corea, para soportar ingentes cantidades de pérdida de ciudadanos estadounidenses en territorios que para ellos no se siente. El ciudadano estadounidense no se siente amenazado por los sirios. No siente que Estados Unidos debe estar allí haciendo algo, mucho menos por Ucrania. Ucrania yo creo que ni saben dónde está. Por otro lado, pensamos, o en los papeles, pareciera que Rusia está más preparada para soportar pérdidas material y humanas en una guerra a gran escala. Así que, bueno, no sé si me olvidé de algo, espero que no. El programa se hizo largo. Si hay alguna otra noticia importante, la voy a subir. Gracias y hasta luego.